sé, hay algunos que ven ya la noche, se tiran a la cama, no se quieren levantar más. Pero qué lindo día. Viste que el diablo viene y te dice, pero, che, ¿por qué no te quedas en la cama? Total, un domingo que falté. Mira qué lindo que está para quedarse en la cama. Pero ¿quién será que te habla? ¿Tu carne? ¿El diablo? ¿Quién? Pero por otro lado hay un compromiso, y el compromiso es con tu creador. Ese que te dio la cama, que te da la vida, que te da el respiro, que puso este clima. Y bueno, nos levantamos y vamos. Porque por la fuerza y la gracia de Dios podemos estar acá. La prédica de hoy es la prosecución de la prédica del domingo pasado. ¿Y cuántos se acuerdan de lo que predicamos el domingo? ¿Eh? ¿De qué predicamos? Del infierno. Del infierno. Siempre diríamos infierno parte 2. Era muy larga la prédica, por eso la corté. Un minuto en el infierno. Un minuto en el infierno. Un minuto en el infierno. Saben que mis compañeros, todos retirados, ninguno tiene otra cosa que hacer que pasear. Uno, no sé cuántas veces se fue de turismo en estos viajes, los cruceros. El otro manda fotos de Italia, de Europa. El otro de Egipto, el otro anda por cualquier lado. El otro de la isla Margarita. Acá estoy. Y cuando nos sentamos a comer, me dice, Marcelo, ¿vos no vas a ningún lado? Sí, voy a Barca, le digo. Entonces, para eso no es comprensible la forma de vida que lleva uno. Pero, Marcelo, vos no cobrás, ¿no? Yo sé que vos no cobrás. No, yo no cobro nada como pastor. ¿Y para qué vas y venís? ¿Y vas a ver a tus chicos? Y no, lamentablemente no. No me dan los tiempos, no tengo la posibilidad de ir a verlos. Pero son tus hijos. Y sí, pero no tengo la posibilidad de ir a verlos. Pero vos no sacás ninguna tajada de ahí. Sí, de eternidad. ¿Qué es lo que lo lleva a Marcelo a hacer algo sin sacar ningún beneficio humano? Que Dios después lo da, por supuesto. ¿Qué es lo que lo mueve a uno a hacer lo que hace sin tener réditos humanos? Sin tener plata, o sea, sin sacar plata. ¿Por qué este trastornado hace lo que hace y él dice que lo hace por amor al prójimo? Porque quiere cumplir la palabra de Dios, porque cree en Dios, porque es un religioso, hasta parece ser un fanático, porque para hacer esto que vos hacés, tenés que ser un fanático, un loco religioso. Y yo lo que le contesté es, cuando Dios te muestra algo, es imposible volver atrás. Y si Dios un día te lleva un minuto en el infierno, te puedo asegurar que vas a abandonar un montón de los deleites que vos podés tener en esta tierra para cumplir la misión de Dios. Y yo no les digo, mirá, pasé por esto, no les cuento la historia de cuando Dios me mostró el infierno. Porque Dios me mostró una determinada situación que no la voy a contar, pero que para mí el infierno es más real que lo que estamos viviendo acá. Entonces, por eso es que uno hace este sacrificio humano. Sacrifica la carne, sacrifica los deleites de este mundo, que así todo, yo me siento deleitoso por hacer lo que Dios me manda, pero sacrifica todo lo demás, como decía el apóstol Pablo, que dice que fue llevado al tercer cielo y escuchó cosas inefables que al hombre no le era posible explicar, porque no las iban a entender. Lo que él había visto en el tercer cielo no se la podía explicar a nadie, porque era incomprensible. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y vemos que la palabra de Dios en 87 veces repite el infierno, y nosotros como creyentes tomamos el infierno como algo utópico,
Sí, como una historieta. Y hablamos del cielo, vamos a ir al cielo. Y guarda que también podés ir al infierno. Pero claro, no, el infierno es lo que estoy pasando en esta tierra. Es terrible lo que estoy pasando. Se me enfermó mi viejo, mi perro, el gato, mi esposo me abandonó, me quedé sin trabajo, no tengo plata. ¿Viste lo que pasa con el gobierno? ¿Viste lo que pasa? Esto es el infierno. No tiene ni idea de lo que es el infierno. No tiene ni idea el ser humano para qué está en la tierra. Nosotros empezamos a tener una determinada comprensión de lo que es la existencia del ser humano, porque hemos empezado a inquirir la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios. Pero la gente que no tiene un encuentro con Dios solamente dice, en muchos casos, yo creo que alguien lo hizo todo esto y seguro que hay un Dios. Y se paran ahí. Y hacen su vida. Entonces llega un día como hoy y dicen, no, que me voy a ir a la iglesia, ¿para qué? ¿O qué necesidad tengo yo de ir a la iglesia? Si en mi casa estoy calentito, estoy bien. Jesucristo, en el capítulo 5 del libro de Mateo, empieza a hablar del infierno. Si bien la Biblia habla sobre el infierno como el Seol, el Hades y el mismísimo infierno, tantas veces, y nosotros no hacemos hincapié en estudiar esas partes donde la palabra de Dios nos habla del infierno. Pero el Señor Jesucristo empezó a hablarnos del infierno por medio de metáforas o alegorías. ¿Se acuerdan que el domingo aquellos que estuvieron predicábamos sobre el rico y Lázaro, ¿no? Esa compaginación, esa montaña que había entre un lado y el otro, el lugar del sufrimiento. Pero una cosa es como lo que tal vez uno ha experimentado, que Dios te muestra y te muestra el lugar, y otra cosa es sufrirlo. Sufrir el infierno realmente. En segunda de Efesios, capítulo 2, dice, avanzando del 1 en adelante, y Él nos dio vida a vosotros, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Habremos cambiado realmente? ¿Hemos comprendido el perdón de Dios? Y empezamos a entender lo que se mueve en la faz espiritual, que nos impide pasar por esa puerta. Cada vez que usted no pasa por esa puerta, ¿vieron que hacemos tanto hincapié? ¿Qué estás haciendo que no podés pasar por esa puerta el día domingo? O el día que tenés un culto y que vos tenés necesidad. ¿Quién es el que te habla para que vos no puedas estar acá sentado? Para que vos no puedas cumplir con tus mandamientos. Y ahí entramos a tener una conexión entre Satanás y el infierno. Porque Satanás te quiere ver en el infierno. Vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Si mal no recuerdo. Capítulo 12, versículo 12. Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y el versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia de ella,
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El diablo viene por ustedes, por nosotros. Por supuesto, tienen que leer todo el Apocalipsis, que muchas veces se hace difícil y que hay que estudiarlo muy bien. Un pastor dijo: los sueños de mi esposa son más difíciles que el Apocalipsis. Pero bueno, se ve que a su esposa le costaba constantemente sueño y no enganchaba un sueño el pastor. Y sacó esa conclusión. Pero es difícil entender Apocalipsis, pero esto tiene un razonamiento y concluye en esto. El diablo viene por lo que se le escapó de la mano. Él los tenía agarrados. Mientras nosotros no estábamos acá, Él nos tenía en sus manos, en sus garras. Y éramos hijos de ira. Y vivíamos por la carne. Vivíamos por la sexualidad, por el materialismo, por la lujuria, por el afán y por la ansiedad. Vivíamos de esa forma porque carnalmente estábamos sujetos bajo el poder de la potestad del aire. Quiero llevarlo al libro de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que la persona que empieza a vivir bajo la gracia de Dios, bajo el poder de Dios, empieza a tener estas cualidades. La virtud, el amor, la fe, la esperanza. Empieza a vivir por ello. Empieza a vivir no solamente por eso, sino por el prójimo. Porque todo lo que nosotros queremos que el prójimo haga con nosotros, nosotros lo tenemos que hacer primero con ellos. Todo lo que vamos a sembrar es lo que vamos a cosechar. Esto es tan simple y lo vemos constantemente en la historia de la humanidad. En el capítulo 2 del libro de Segunda de Pedro, el versículo 4 en adelante dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo diluvio sobre el mundo de los impíos. Voy directamente al 9 y dice: sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en la concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Desprecian el señorío. Aquellos que en un momento determinado tuvieron la oportunidad de conocer a Dios y despreciaron la gracia. El versículo 20 de este capítulo 2 dice lo siguiente: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero acontece lo que verdaderamente dice el proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo.
qué terrible es volver atrás. Hey, me quería echar miedo. Tenemos que comprender cuál es la lucha sin igual que estamos llevando cada uno de nosotros. Una vez que comprendimos que Dios nos ha dado de su conocimiento, de su entendimiento, para perfeccionarnos en la fe, para cumplir precedentemente lo que leíamos, nuestras virtudes, nuestras capacidades espirituales, que se tienen que desarrollar constantemente en nuestras vidas, para ser ¿qué? Más que vencedores. ¿No? Yo soy más que vencedor en Cristo. Pero ¿cómo somos vencedores si no tenemos lucha? Una persona que no tiene lucha, que no tiene prueba, no puede vencer. ¿Contra quién va a vencer? Es lo mismo que si en un partido de fútbol solamente existe un solo equipo con 11 jugadores. ¿Contra quién van a jugar? ¿Cómo van a demostrar sus habilidades, sus capacidades y que pueden hacer un gol? Dios nos está probando constantemente porque lo que estamos logrando es lo que ansían muchos hombres sobre la faz de la tierra, tener eternidad. Y lo que está llevando a esto, al deseo, al afán de querer tener eternidad, es a la destrucción sistemática del espíritu humano. Ya no de la carne, del espíritu humano. Porque ellos quieren salvar su carne, no piensan en el espíritu. Los carnales quieren sobrevivir sobre esta tierra y se desesperan por querer tener más años y más años sobre la tierra. Bueno, muchas veces hemos predicado que hace 100 años el promedio de edad era entre 60 y 70 años. Hoy se está llegando entre 80 y 90 años. Ahora, ¿cómo llegamos a los 80 y 90 años? Si después de los 70 tenemos que vivir en el médico. Y uno es muy chocante en decir esto, pero ¿para qué querés vivir tanto? ¿A qué le tenés miedo? ¿A la muerte? ¿Acaso vos te morís y no existís más? Y le estoy hablando a los creyentes, a los cristianos. ¿Tanto miedo le tenés a la muerte? Si le tenés miedo a la muerte es que todavía no comprendiste la verdad de Dios. No comprendiste que hay otra vida. ¿Se acuerdan cuando leíamos el capítulo de Apocalipsis, capítulo 20, la prédica pasada? La muerte segunda, dice el Señor. A esa le tenés que tener miedo. A esta muerte no. A esta muerte la tenés que ir matando día a día. Porque tenés que vencer tu carne y tus pensamientos. Tu degradación humana tiene que ser vencida por tu espíritu. Velá y orá para no caer en tentación. Velá y orá para no caer en tentación. Y tenés que velar y orar para no caer en tentación. Porque a la verdad, vuestro espíritu está presto, pero tu carnecita es muy débil. Muy débil. Débil en inglés es diablo. ¿No? Débil. Diablo. Es débil. Entonces vos tenés una lucha sin igual cuando comprendés que tenés que salvar tu alma. Porque tu alma va a ser la que va a caer en el infierno. Y la palabra de Dios hace un sinonimato o da una expresión homóloga de lo que puede ser el sufrimiento de tu espíritu. De ese gusano que constantemente dice que te come. Pero realmente encontramos palabras sobre lo que es el infierno, pero realmente no podemos llegar a comprender lo que es que se esté prendiendo fuego constantemente tu alma. Que tu alma es eterna y es la que va a sufrir por la eternidad. Minga que va a existir el purgatorio. Ese bolazo que nos tiraron los católicos y que le enseñan a un montón de gente. El que las hace las paga. Sí, el que las hace las paga. Y más vale que las paguemos en esta tierra. Porque sabemos que tenemos corazones muy malos y pensamientos muy errados y muy malos también. Y si no nos ponemos a cuenta ahora con el Señor, la vamos a pasar muy mal. Pero claro, uno no le puede exigir a ninguno de ustedes que proceda de la misma forma que procedo yo. Porque el que se dio cuenta de que existe el infierno soy yo. Ustedes no. ¿Cómo voy a creer yo en el infierno si no lo palpé, no lo vi? Es más,
¿Cómo voy a creer en el cielo? Y eso se torna muy difícil. A mí me impactó mucho luego de que tuve esa relación, que Dios me llevó al infierno, porque pasaron unos años. Y escucho un testimonio de Gigi Ávila, donde cuenta el testimonio de cómo él fue llevado al infierno. Y me quedé impactado porque el mismo testimonio de Gigi Ávila era el testimonio que yo tenía. Y dije, wow. Y lo empecé a estudiar y lo empecé a analizar. Porque no era cuestión de sí, uno sabe que existe el infierno. Y yo les digo que es más realidad el cielo y el infierno que nuestra propia existencia. Porque nosotros somos algo efímero que estamos sobre la faz de la tierra y que vamos a ser probados hasta el último día de nuestra vida. Hasta el último, ¿eh? Porque vas a estar en tu agonía y en tu dolor carnal va a venir el diablo y te va a decir, ¿a dónde está tu Dios? Te estás muriendo. Pero vos fijate, ¿a dónde está ese Dios de amor? Ese Dios de misericordia. El dueño de la potestad del aire está buscando como león urgente, buscando a quien devorar. Y a lo primero que quiere devorar, a lo primero que quiere sacar de camino, son a los que han creído. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Viene por la iglesia. Viene por cada uno de nosotros. Y más cuando el tiempo se está cortando. Muchas veces hemos predicado de qué forma actúa Satanás para llevarnos otra vez al infierno. ¿De qué forma? Y cuando uno estudia la historia humana del cristianismo singularmente, vemos que los primeros cristianos eran llevados al circo romano, eran asesinados, torturados, crucificados. Y al diablo no le dio resultado eso. Porque mientras más oposición se brindaba a los creyentes, más los creyentes tenían fervor y tenían fuerza. Más creían en Dios y más se multiplicaban. Porque los creyentes hablaban del amor de Dios. Y mientras eran crucificados, acechados, torturados, llevados a la fosa de los leones, ¿qué hacían los creyentes? Se ponían a orar por todos los que lo estaban asesinando. Se ponían a orar por todo ese circo romano que se deleitaba con la sangre de ellos. Se ponían a orar y le decían, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y nadie podía entender a estos tipos que estaban locos. Ellos estaban mirando más allá. Y al diablo no le dio resultado. Pero hoy el diablo viene con otra astucia. Anda como un lobo rugiente. Sabe los deseos de tu corazón, tu debilidad, que son multifacéticas. Hay un montón de debilidades que nosotros tenemos. Puede ser tu ira, tu enojo, tu fornicación, tu adulterio, tu rencor, la contienda que nace de vos, tu soberbia, tu ego, tu yo, tu vanidad, tu vanagloria. Tiene para ser dulce. Porque cada uno de nosotros tiene una determinada debilidad. Y es allá donde el diablo te toca. ¿Sabes que sos una persona media perezosa? Que si está lloviendo o hace frío o hace sol, no voy a ir a la iglesia. Y el diablo te dice, no, ¿qué vas a ir a la iglesia? Total, un día que faltes. Pero, yo me acuerdo de la prédica que decía que el domingo es el día del Señor. Sí, pero ¿cuántos domingos tenés por delante? No te hagas problema, disfruta. Aparte, fíjate cómo entra el día. Corre con la pinto a las 10 de la mañana. Con la pinto te va a sacar del infierno. Maradona, Pelé, Messi, ¿quién te va a sacar del infierno? El día que te mueras, no va a haber ninguno debajo de este cielo que vaya a pelear por vos para sacarte de ese agónico momento de eterno sufrimiento que vas a tener. No va a haber nadie sobre la tierra que te vas a salvar. No va a estar ni los políticos, ni los grandes músicos. No, nadie de aquello que nosotros idolatramos tanto en esta tierra. Nadie te va a salvar. Solamente mirando la cruz y haciendo lo que Dios manda, vamos camino a la eternidad. Pero el tema es, ¿cómo vamos a pasar la eternidad?
¿Cree que existe el infierno? Si creemos que existe el infierno, ¿qué estamos haciendo para no llegar a él? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Seguimos escuchando a la debilidad de tu carne? Porque si nosotros le echamos de todo la culpa al diablo, todos seríamos salvos. Porque cuando estamos ante la presencia de Dios y vayamos al juicio, vamos a ir y decir, como dijo Adán, fue culpa de Eva que me dio el fruto. Entonces nosotros le podríamos decir a Dios, y el diablo vino y me engatusó, me conquistó, me engañó. No. Es lo que hay en tu corazón. El diablo actúa por lo que hay en tu corazón, por tus malos pensamientos. El diablo actúa ahí y no tenés salida. Porque si fuera echarle la culpa al diablo, estaríamos libres de pecado. Y acá no estamos libres de pecado. Cada uno pagará por su culpa. Los padres comieron uva y los hijos tuvieron destera. Pero de ahora en más, cuando nosotros miramos la cruz y encontramos el perdón en Jesucristo, cada uno pagará por su culpa. Yo no voy a pagar por las culpas de mi hijo, ni mi hijo va a pagar por las culpas mías. Cada alma le pertenece a Dios y hará Dios de cada alma sobre la faz de la tierra lo que Él quiera. Pero con sus hijos va a cumplir su palabra. Pero para que se cumpla su palabra y a los hijos de Dios no les salgan todas las cosas mal, tenemos que vivir de acuerdo a sus mandamientos. Que no son gravosos, que son simples, que son maravillosos para poder cumplirlo y para poder vivir en ello. Y pues tenemos que vencer la debilidad de nuestra carne. Creo que hay personas que parecen muy fuertes. Yo conozco un montón de personas que parecen, que se llevan el mundo por delante. Ni hablemos cuando aquellos que juegan al fútbol y los tocan y enseguida van a las piñas, ¿no? Porque tienen un carácter fuerte. Mentira, no tienen un carácter fuerte. Son re débiles, porque no tienen dominio propio, no tienen ese don de Dios. Son conquistados por el diablo. Y vos los titulás como, aquel es terrible ese tipo. No lo podés ni hablar, no lo podés tocar. Mentira, son débiles. Son manipulados por Satanás constantemente. Y llevan una vida catastrófica. Se viven separando, los hijos son un desastre. No podés ni hablar con esa gente, son terribles. Mentira, son débiles. No tienen capacidad ni dominio propio de la persona. Son dominados totalmente por el espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia en las regiones celestiales y en las regiones espirituales en esta tierra. Tenemos que tomar conciencia de que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más penetrante que toda palabra de doble filo, que llega hasta lo profundo de nuestra alma, hasta los tuétanos espirituales. Y hay veces que nos duele saber la realidad. Pero la realidad nos da la oportunidad de escapar de la mentira y del engaño del Satanás, que él lo único que quiere es verte en el infierno. En este juego espiritual que se desarrolla en la humanidad, nosotros tenemos la gran oportunidad. Porque Dios no fue a agarrar a ricos, a pobres. No, Dios no hizo distinción. Solamente dijo, bueno, a este le voy a dar la oportunidad que crea. ¿Pero qué? Si este no sabe nada de física, de matemática, no fue a la universidad, no sabe nada, es un ignorante. A este lo toco. Lo vil y despreciado cogió Dios para avergonzar a los hombres. Lo más vil y lo más despreciado. Pero no nos tenemos que quedar con eso, nos tenemos que perfeccionar. Tenemos que ser estudiosos de la palabra de Dios. Y tenemos que empezar a examinar todo lo que pasa en el mundo y darnos cuenta de lo que está pasando en la faz de la tierra, en esta humanidad, para decir, la pucha. Ahora he abierto los ojos y ahora me estoy dando cuenta de cosas que antes no entendía. Dios tiene que traer entendimiento. No importa la clase social, no importa lo letrado que haya sido, lo estudioso que haya sido. Lo que importa es tener un corazón dispuesto a Dios para que Dios te hable. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Y ese río en donde entra el creyente, el Hijo de Dios, Dios le empieza a hablar, empieza a tener un contacto con él y le va a dar la fuerza necesaria para luchar contra su carne y sus malos pensamientos. Dios nos guarde del infierno. En Lucas capítulo 22, versículo 31 dice: Simón, Satanás os ha pedido para zarandearte, como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Mamita querida, Pedro era un hombre muy efusivo, uno de los líderes apostólicamente hablando, y el diablo lo tenía entre cejas. ¿Y a dónde había ido Satanás para pedir zarandear a Pedro? Al reino de los cielos. Recorremos la palabra de Dios, vamos al libro de Job y nos encontramos con Satanás entre medio de los hijos de Dios acusando a quien, a Job. Así está el acusador constantemente delante de la presencia de Dios acusándote. Jesucristo sabía esto, sabía que el diablo había ido a pedir la cabeza de Pedro. Entonces, ¿qué dijo Jesucristo? Yo he orado para que tu fe no falte. No oró Jesucristo para que Pedro no tenga pruebas. Porque en la historia bíblica encontramos que Pedro pasó por 1001 situaciones difíciles y tormentosas, pero nunca falló en la fe. Y eso es lo que nosotros debemos orar los unos por los otros, sabiendo la guerra espiritual que hay. Orando los unos ¿para qué? Para que alimenten nuestra fe en los momentos difíciles, porque nunca se van a acabar. Esta vida está llena de luchas y de pruebas. Solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Solamente los valientes. Los que se van a levantar con lluvia, con sol, con viento, con tempestad. Uno escucha determinado testimonio de alguna gente y dice: Dios mío, ¿qué los lleva a hacer esto? A ir a predicarle allá en el medio del África a los indios que están llenos de peste, que están llenos de miseria. Aquellos predicadores que están en Haití. Aquellos que se animan a entrar a Cuba con una Biblia, que saben que los van a matar. ¿Qué tienen en la cabeza esa gente? ¿Qué lo inspira a llevar la palabra de Dios? ¿Qué le inspira a hablarle a los musulmanes que quieren verte muerto por predicar el Evangelio? Nosotros tenemos una vida más que fácil para creer en Dios. Y muchos la tiran por la borda. ¿Y saben por qué la tiran por la borda? Por sus deseos carnales. No comprende cuando habla el diablo. No comprende cuando su carne está siendo despedazada por sus propios deleites. Entonces se arrojan a los brazos de Satanás. Y Satanás te tiene como el niño, como la madre le está dando de beber, de tomar la leche, ¿no? De tomar la teta. Y te tiene ahí Satanás. Y vos estás contento, mamando y comiendo de eso. Porque el diablo te va a sacar tal vez de la iglesia y te vas a olvidar hasta de las prédicas. Te vas a olvidar del infierno, te vas a olvidar del Satanás. Te vas a olvidar de las bendiciones de Dios. Porque cuando el diablo te saca para aquel lado, parece que viene algo que te nubla constantemente. Porque el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y te olvidas de las prédicas, porque el diablo hasta te sabe dar tiempos de reposo. Entonces empezás a decir: ahora estoy mejor que cuando iba a la iglesia. ¿Vos sabés? ¿Vos sabés que se me acabaron los problemas de que no voy a la iglesia? Es más, ya no le tengo que ver la cara a Oscar, a Gustavo, a Juana, a Norita, todos estos locos que estaban ahí adentro, que me tienen podrido. Ahora, no, vos sabés qué bien que estoy. Y te da reposo Satanás. Y te da reposo Satanás. Pero tarde o temprano, adivinen lo que le llega. Adivinen lo que le llega. ¡La factura! ¡La facturita! Tarde o temprano te llega la factura. Estamos cansados de ver esa situación, hermano. Cansados de ver gente que ha despreciado la gracia de Dios y cómo termina.
cómo determina su descendencia, cómo determina no solamente su descendencia, sus bienes. Si hay algo doloroso que hemos visto muchos de nosotros, es ver gente que ha producido ganancias y ni siquiera tiene descendencia. Ni siquiera ha dejado hijos para que esa descendencia y todo lo que él amarrocó en la vida lo pueda disfrutar, porque ni ellos lo disfrutan. Es una gran obra de Satanás. Así que aquellos que crean pasar una buena vida, no es esta vida por la cual la tienen que pasar. Yo sé que es muy duro decir que son lucha y prueba la que vienen. A nadie le gusta que le prediquen, hermano, hay luchas y pruebas. Qué feo que es, ¿no? Porque a mí me gustaría que el predicador me diga, hermanos, nosotros estamos en Cristo y vamos a recibir todas las bendiciones que hay en el mundo. Por supuesto que sí. Por supuesto que la vamos a recibir. Pero ¿cuánto te cuesta hacer la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios para que esos frutos lleguen? Porque esos frutos no llegan porque sí. Esos frutos van a llegar por vivir en la voluntad de Dios, por hacer lo que Dios manda. Pero muchos creyentes quieren que las cosas le vengan a Dios sin hacer ni siquiera un sacrificio de oración. Vamos a orar al Señor. Te alabamos, Padre.